Sí, hay una amenaza climática muy fuerte en México y en el mundo porque la temperatura del planeta se está aumentando. Solamente tenemos 8 años de aquí al 2030 para llegar a las primeras metas que se establecieron en el Acuerdo de París. Y la comunidad científica dice que vamos muy tarde, que tenemos que hacer más cosas y que tenemos que tener metas más ambiciosas de reducción de gases de efecto invernadero. ¿Y por qué ahora me preocupa en ese contexto de crisis climática lo que está pasando en México? Porque hoy por hoy se está discutiendo una reforma constitucional al sector eléctrico en el contexto de una crisis climática y pareciera que no hay crisis climática. Y lo que debería de estar en el centro del debate es que exista una transición energética justa en el sector eléctrico. ¿Y a qué me refiero cuando digo una transición energética justa en el sector eléctrico? Es que exista cada vez más energía limpia y cada vez menos energía sucia y que se respeten los derechos de todos los involucrados. Más adelante, ojalá me puedan preguntar más sobre transición energética, pero me gustaría dejarlo nada más ahí sobre la mesa para que podamos platicar un poco más respecto a transición energética. Pues lo que se está proponiendo es que se reformen el artículo 25, 27 y 28 de la Constitución. Y lo que se pretende establecer es que el sistema eléctrico mexicano funcione bajo el mandato de la Comisión Federal de Electricidad. El artículo 28 en la iniciativa de reforma constitucional establece de manera expresa que quien se va a encargar de la transición energética en el sector eléctrico es la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la electricidad de la CFE, independientemente de si es sucia o limpia, va a ser la primera que se va a despachar en el sistema eléctrico mexicano. Y actualmente, cómo funciona el mecanismo es que se despacha la electricidad más barata. Y la electricidad más barata ahorita es la energía renovable. Por eso es que cambia la forma en la que se despacharía esa electricidad, porque pues ahorita todos sabemos que la mayor cantidad de electricidad generada por CFE proviene de fuentes no limpias, de fuentes sucias, como algunas plantas de combustóleo. También tiene algunas plantas limpias, pero es lo menos, ¿no? Más o menos como un 10% de energía hidráulica, tiene menos del 1% de energías renovables, tiene algo de geotermia, pero no tiene mucha generación de electricidad con base en energía limpia. Este es uno de los principales temas que afecta a la reforma constitucional porque le da el poder a la CFE de ser los primeros en despachar. Otra cosa que también cambia la reforma constitucional es que desaparecen los mecanismos que existían anteriormente para que funcionara el sistema eléctrico. Desaparecen los CELS, desaparecen las subastas y lo que queda es un nuevo sistema que no nos queda claro cómo va a ser. Desde mi punto de vista, no existe un plan de transición, porque en el mundo las transiciones energéticas en el sector eléctrico funcionan con 3 herramientas principales, que es el orden del despacho, los CEL, los certificados de energías limpias o sus equivalentes, según lo denominen en cada país, y con las subastas de mediano y largo plazo. Esos son como los instrumentos que se utilizan para incentivar la transición energética. Con la reforma constitucional los quitan. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que va a incentivar a que exista una transición energética si están quitando las principales herramientas? Eso es lo que, a grosso modo, establece la iniciativa de reforma constitucional. No. Me parece que en definitiva no es una forma que en este momento nos permita continuar con una transición energética. Creo que para que una transición energética en el contexto de una crisis climática funcione, tiene que ser inmediata, tiene que ser creíble, tiene que ser viable,
porque cada tiempo, cada minuto que se pierde sin una transición energética son más gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera. Creo que tenemos que pensarlo muy bien. Me parece que el sistema que tenemos actualmente funciona. Hay que perfeccionar muchas cosas. Creo que, y sobre todo desde las y los jóvenes, deberíamos de impulsar una transición energética justa, que eso significa que todos los involucrados se les respeten sus derechos, porque este es como un momento en la historia en donde debemos de buscar más inclusión, más garantías de derechos, que tenemos que pugnar porque los recursos se distribuyan de una manera más justa. Tenemos que pugnar porque podamos tener una sociedad más igualitaria. Estos procesos de transición se prestan para que pueda haber un reacomodo social. Y eso es lo que tenemos que pugnar, ¿no? Que esas desigualdades históricas y arraigadas podamos irlas combatiendo poco a poco. Y algunos me estarán escuchando y dirán, esta abogada idealista. Pero idealista, pero al mismo tiempo creo que sí hay planes específicos para que lo podamos lograr, ¿no? Y pues hay que intentarlo, ¿no? Yo no creo que debamos desistir de que exista una transición en estos términos. Mira, yo creo que el cambio climático no es el principal elemento de la discusión, porque muchos tomadores y tomadoras de decisiones ni siquiera pueden nombrarlo como un problema real. Lo ven como algo lejano a lo que México debe de combatir. Y yo siempre he creído que para que algo se pueda atacar, primero se tiene que nombrar, ¿no? Y esos procesos están en todos, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en el feminismo. Hay que nombrar a las mujeres para saber que ahí están, ¿no? Y el cambio climático es algo existente, o sea, no hay duda, existe, ¿no? Y creo que para las generaciones más jóvenes eso es un hecho, ¿no? Como que ni tenemos que discutirlo, todos sabemos, y sabemos desde que pisamos este planeta que si seguimos igual, consumiendo igual, gastando igual, nos vamos a acabar este planeta. Pero parece que para las generaciones más viejas no es igual de claro. Y eso me parece que es parte del problema en la discusión, que siguen viviendo en los problemas de la música que les tocaba escuchar en ese entonces, ¿no? En la música del intervencionismo norteamericano en América Latina, la Guerra Fría de fondo, después las promesas de inclusión social con base en la globalidad, todas estas cosas que es lo que les suena atrás, pero se les olvida que la música de esta generación, la música de la actualidad es la crisis climática. Y por eso creo que esta reforma no está redactada pensando en el cambio climático. Está redactada en muchas otras cosas, en ideologías políticas, en temas que no están relacionados con el cambio climático.